Durante 20 años, 3 hermanas mataron a 90 y un bebés recién nacidos y el pueblo las adoró como santas. Hola a todos. Antes de adentrarnos en esta historia macabra que sacudió España en el siglo XIX, ¿desde dónde nos escuchas? ¿Navarra, Madrid, tal vez América Latina? Déjanos un comentario con tu ubicación y, si es la primera vez, suscríbete al canal porque hoy vamos a sumergirnos en uno de los casos más inquietantes de la historia de España. 3 mujeres honradas, devotas, respetadas por todo un pueblo, que ocultaban un secreto tan atroz que, incluso hoy, casi 2 siglos después, todavía hiela la sangre. Suscríbete y activa la campanita para no perderte historias como esta. Ahora sí, vamos. El viento ululaba entre las montañas de los Pirineos aquella noche de octubre de 1836, trayendo consigo el aroma a tierra mojada y a fuego de madera. En Vallos, al norte de Navarra, las casas de piedra se amontonaban como refugio ante el frío que descendía de las montañas. La tormenta había llegado de improviso y con ella los dolores de parto de María Olazábal. La chica de 19 años estaba en su cama cubierta de sudor, agarrándose a las sábanas mientras su madre salía corriendo hacia la casa de las hermanas Beaumont. En Valcarlos, cuando una mujer iba a parir, solo había 3 nombres que contaban: Isabelí, Catalina y Aurelia. Las Beaumont no eran solo parteras, eran una institución. Durante más de 10 años habían traído al mundo a casi todos los niños del valle. Sus manos eran, decían, bendecidas, que nunca perdían un niño, que conocían secretos ancestrales. Siempre iban vestidos de negro de pies a cabeza, con crucifijos de plata colgando de sus cuellos y sus rostros severos infundían respeto y temor reverencial. La mayor, Isabeli, 42 años. Su cabello negro, recogido en un moño tirante, enmarcaba un rostro anguloso de pómulos altos y penetrantes ojos grises. Era ella quien mandaba, quien tomaba las decisiones, la voz de las 3. Catalina, 38, la más reservada. Sus manos largas y delgadas se movían con precisión quirúrgica, y había algo en su silencio que decía más que cualquier palabra. Preparaba infusiones, cataplasmas, remedios para facilitar el parto o aliviar el dolor. La menor, Aurelia, de 35 años, era la más ferviente. Siempre rezaba en voz baja oraciones en latín mientras atendía a sus hermanas. Su habitación estaba repleta de imágenes religiosas, velas y pequeñas reliquias que, según ella, protegían a las madres y a los bebés del mal. Aquella noche, las 3 aparecieron en casa de María, cubiertas de negro y con sus maletines de cuero desgastado y semblante solemne. El padre del bebé, Josu, carpintero, las esperaba en la puerta, con los ojos llenos de angustia. «Gracias por venir, está muy mal», dijo, apartándose para dejarlas entrar. Isabel asintió en silencio, palabra y subió las escaleras con paso firme. María gritó otra contracción y Aurelia comenzó a orar en voz baja mientras Catalina preparaba agua caliente y paños limpios. El parto fue largo y difícil. Durante 4 horas María pujó con todas sus fuerzas mientras las hermanas Beaumont trabajaban en silencio. Finalmente, a medianoche, el llanto de un bebé rasgó el silencio de la habitación. «Es un niño», anunció Catalina envolviendo al recién nacido en una manta blanca. Pero Isabel no sonrió. Sus ojos grises se habían detenido en algo, una mancha oscura en la espalda del bebé, del tamaño de una moneda, de un color morado oscuro que contrastaba con la piel rosada del bebé,
Las 3 hermanas se miraron entre sí, no dijeron nada. Aurelia seguía rezando, su voz ya temblando. ¿Está bien?, preguntó María, abriendo sus brazos a su hijo. Dejadme que lo vea. Está bien, hija, respondió Isabel y con la voz suave que no era un reflejo de lo que veía en sus ojos. Solo necesita una limpieza. Catalina lo preparará. María cerró los ojos y se dejó caer sobre las almohadas. Su madre le acarició el cabello mientras Catalina se llevaba al bebé a una esquina de la habitación fuera de la vista de todos. Isabeli se acercó a la ventana, observando la tormenta que mecía los árboles. El relámpago que atravesó el cielo iluminó su rostro, y por un instante creyó ver algo más allá de la oscuridad. Una figura alta envuelta en luz con alas. Llegaban hasta las montañas. Cerró los ojos. La voz no venía de fuera, sino de su propia mente, clara como el cristal y aterradora como el trueno. Solo los limpios pueden verlo. Los poseídos por el demonio deben ser liberados antes de que infecten al mundo. Isabel abrió los ojos. Sus manos temblaban, pero su rostro había cambiado. Ya no había duda, ya no había miedo, solo certeza. Se giró hacia sus hermanas y asintió una vez. Catalina entendió. Apretó al niño con más fuerza en sus brazos. Manta, restregando la cara en el tejido. El llanto se desvaneció. Aurelia oraba más fuerte ahora, las lágrimas rodando por sus mejillas. Pero no hizo nada, no podía. Era la voluntad de Dios. Cuando terminó, Catalina regresó al lado de María con el bebé inerte en sus brazos. «Lo siento mucho», dijo Isabelí, poniendo una mano en el hombro de la joven madre. «El Señor se lo llevó. Era demasiado frágil para este mundo». María chilló. Su madre se lamentó. Josu, que esperaba abajo, subió. Corrió y se desplomó al lado del cuerpecito de su hijo. Las hermanas Beaumont se fueron en silencio, llevándose al bebé para arreglarlo. De hecho, lo enterraron esa misma noche en su jardín, bajo un rosal blanco que Aurelia plantó mientras rezaba el Salmo 23. Nadie se dio cuenta. Era una tragedia común en aquellos días. Los bebés morían, las madres lloraban, la vida seguía. Pero algo había cambiado en el corazón de Isabeli. Una semilla oscura había brotado y, en las próximas 2 décadas, esa semilla se transformaría en un árbol de horror que oscurecería la vida de decenas de familias inocentes. La primera rosa blanca del jardín de las Beaumont señalaba la tumba del hijo de María Olazábal. No sería la última. Los años se acumularon sobre Valcarlos como nubes sobre las montañas. Lentos, implacables, inevitables. 1837, 1838, 1839. Cada año traía nuevas cosechas, nuevos inviernos, nuevas vidas, y cada vida nueva que traía al mundo. Las hermanas Beaumont, el jardín detrás de su casa de piedra, crecía un poco más. Los rosales blancos eran ya una marca de la casa. Las aldeanas decían lo bonitos que eran, cómo florecían incluso en pleno invierno. «Es la gracia de Dios en su trabajo», comentaba la anciana Charo Mendía mientras compraba pan en la plaza del mercado. Le dan vida y la vida florece a su alrededor. Si tan solo lo hubieran sabido. En casa, la metamorfosis era aún mayor. La habitación de Aurelia era ahora un santuario. Las paredes estaban llenas de crucifijos de todos los tamaños, desde pequeños colgantes hasta una cruz de madera de tamaño humano. Estampas de santos cubrían cada rincón. San Miguel Arcángel con espada de fuego,
Santa Catalina de Siena, San Francisco de Asís. En el centro de la habitación, sobre una mesa cubierta con un mantel bordado, siempre ardían velas votivas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. Paredes. Aurelia se quedaba horas rezando en el suelo de madera, hasta sangrar las rodillas. No era castigo, era agradecimiento. Cada palabra era una oración de agradecimiento por la misión celestial que el cielo les había encomendado. Su habitación, en cambio, parecía el laboratorio de un alquimista. Frascos de vidrio con líquidos oscuros se alineaban en estanterías hechas a medida. Hierbas secas colgaban del techo en manojos, desprendiendo aromas amargos y terrosos, medicinales. En una esquina, un mortero de piedra y pequeñas bolsas de tela llenas de polvos que solo ella conocía. Catalina conocía bien las plantas venenosas de las montañas. La belladona, el acónito, la cicuta, sabía qué dosis adormecería para siempre a un niño de pecho. ¿Qué mezcla haría que el corazón se detuviera sin dejar rastro? Es mejor así, se decía a sí misma, mientras molía semillas de tejo en su mortero. No sufren, del vientre de la madre a los brazos de Dios. Isabeli, en cambio, había empezado un diario, cuadernos llenos de escritura apretada y cuidadosa, en la que anotaba cada liberación con la precisión de un contador, llevando las cuentas de un negocio. Pero no eran números. Cada nota contenía el nombre del niño, la fecha, la hora, la señal del demonio que había provocado su muerte y una oración final. 15 de marzo de 1841. Tercer hijo de Garasi Echeverria. Nació con 6 dedos en la mano izquierda. A los suyos los señala con deformidades. Catalina le proporcionó la paz con una poción de adormidera y acónito. Enterramos el rosal elocuo debajo de la ventana este. Que Dios tenga su alma limpia. Amén. El criterio de qué niños debían morir se había vuelto cada vez más arbitrario. Ya no eran simples manchas en la piel o deformidades. Aurelia había desarrollado lo que ella consideraba la visión del Espíritu Santo, la habilidad de ver auras oscuras alrededor de algunos bebés. Este lleva la marca de la perdición, murmuraba mientras contemplaba a un bebé perfectamente sano. ¿Estás segura?, preguntaba Catalina, aunque sabía la respuesta. El alma me lo revela. Míralo a los ojos. Son demasiado oscuros como abismos. Es un vacío a la espera del mal. Y Isabel asentía, siempre asentía. La voluntad de Dios era incuestionable. En 1843, el pueblo sufrió lo que llamaron la temporada de las pérdidas. En aquel tiempo, invierno particularmente crudo, 8 bebés murieron en circunstancias misteriosas. Todos habían sido asistidos por las Beaumont. Todos fueron enterrados con ceremonias solemnes, mientras las campanas de la iglesia de San Juan Bautista tañían tristemente. El cura del pueblo, el padre Miquel Arocena, un hombre de 60 años con el cabello completamente blanco y manos temblorosas por la edad, comenzó a sentir una inquietud que no lograba expresar con palabras. Algo no encajaba. Pero las hermanas Beaumont eran pilares de la comunidad. Asistían a misa cada domingo, ocupando siempre el mismo banco en la tercera fila. Comulgaban con devoción, donaban dinero para las reparaciones de la iglesia. Son santas mujeres. Se recordaba a sí mismo cada vez que la duda lo asaltaba. Dedican sus vidas a servir a Dios y al prójimo. Pero en sus oraciones privadas, en el silencio de su celda, el padre Miquel pedía a Dios que lo iluminara, que le mostrara la verdad,
que lo ayudara a comprender por qué tantos niños morían bajo el cuidado de las mujeres más piadosas del valle. Las respuestas no llegaron, o tal vez sí llegaron, pero él no estaba preparado para escucharlas. Mientras tanto, el jardín seguía creciendo. 1844, 23 rosales, 1845, 29 rosales, 1846, 35 rosales. Cada primavera las flores blancas florecían en una explosión de pétalos perfumados y las mujeres del pueblo comentaban lo hermoso que era el jardín de las Beaumont. «Deberían revelarnos su secreto», comentaba Maite Gochea mientras colgaba la ropa mojada en el tendedero. «Mis rosas siempre florecen. Se marchitan antes de tiempo. Es la fe», respondía su vecina necanesa. «Dios bendice a los que lo sirven». Si hubieran sabido que bajo cada rosal reposaba el cuerpo de un bebé asesinado, si hubieran visto las mantitas ensangrentadas que Catalina quemaba en la chimenea, si hubieran leído el diario de Isabeli con sus cuidadosos registros de asesinatos justificados como actos de misericordia divina, pero no lo sabían. Y las hermanas Beaumont seguían trabajando, respetadas, temidas en la justa medida del poder de vida o de muerte. En 1847 algo cambió. Al pueblo llegó una pareja joven de Pamplona. Él, un tratante de tejidos, Ander Iriarte. Ella, su esposa Lorea, embarazada de 7 meses, querían un lugar más tranquilo para criar a sus hijos, lejos de la ciudad. Les dijeron, por supuesto, que en caso de que llegara el momento, llamaran a las hermanas Beaumont. No había nadie más. No había elección. Pero Lorea lo dudaba. Había oído hablar en Pamplona de un pueblo en las montañas donde morían demasiados niños, rumores que nadie podía verificar, pero que tampoco podían descartarse por completo. «Quiero un médico de la ciudad», le dijo una noche a su marido mientras acariciaba su abultado vientre. «Aquí no hay médicos, Lorea, solo las hermanas saben. Han asistido a miles de partos. Justamente por eso», empezó a decir ella, pero se interrumpió. No quería plantar. Sospechas infundadas. No deseaba parecer una extranjera engreída que desconfiaba de las costumbres del lugar, pero su instinto maternal le decía que algo andaba mal, muy mal. Cuando llegó su momento en una noche de febrero de 1848, las contracciones eran tan intensas que no hubo tiempo de llamar a nadie más. Ander fue a casa de las Beaumont y ellas aparecieron con sus capas negras y sus maletines de cuero. Lorea los miró con dolor físico y sospecha instintiva. Isabeli lo notó al instante. «Estarás bien, hija», dijo, su voz baja y controlada. «Estás en buenas manos». Pero mientras hablaba, sus ojos ya estaban calculando, sopesando, juzgando, buscando indicios, listos para decidir si el niño por nacer merecía vivir o debía unirse a los demás bajo los rosales blancos del jardín. El parto se prolongó toda la noche y, al amanecer, cuando el cielo rosado amaneció sobre los Pirineos, un nuevo llanto resonó en la casa de los Iriarte, un llanto que, si Isabel tenía algo que decir al respecto, pronto sería silencio para siempre. El doctor Lorenzo Aranda llegó a Valcarlos en el otoño de 1854, cuando las hojas de los castaños comenzaban a dorarse y las primeras nieves coronaban las cimas más altas de los Pirineos. Tenía 28 años, recién graduado de la Universidad Central de Madrid, y una maleta llena de libros actualizados de medicina, higiene y obstetricia. Lo que no sabía era lo que estaba a punto de descubrir. El ayuntamiento de Valcarlos llevaba años pidiendo un médico.
Era un lugar aislado, las enfermedades eran frecuentes, y el padre Miquel, de casi 70 años, decía que el pueblo necesitaba un médico. Cuando llegó la aprobación desde Pamplona, con una pequeña partida presupuestaria, el joven doctor Aranda fue nombrado en el cargo. Era delgado, de estatura promedio, moreno, y con el cabello peinado hacia atrás y gafas redondas que lo hacían parecer un intelectual de ciudad. Totalmente ajeno a aquel lugar de montaña, ataviado siempre con oscuros trajes que se llenaban de barro en los caminos rurales y portando un flamante maletín médico de cuero, muy distinto de los gastados y remendados de las hermanas Beaumont. Su consulta se instaló en una habitación alquilada sobre la herrería de Iñaki Aguirre, en la plaza del pueblo. No era gran cosa, una mesa, 2 sillas, un armario para sus herramientas y medicinas y una camilla angosta cubierta de sábanas blancas que él mismo lavaba. Las primeras semanas fueron de adaptación. Curó resfriados, heridas de trabajo, pulmonías, recetó tónicos. Los aldeanos lo acogieron con curiosidad y desconfianza. Estaban acostumbrados a remedios caseros, a las infusiones de la curandera Charo, a rezar y esperar a que la fiebre cediera. ¿Estás seguro de que esos polvos son mejores que una cataplasma de mostaza?, le dijo Joseba el herrero, mientras el médico le vendaba una quemadura en el antebrazo. La medicina moderna se basa en la observación y la evidencia, respondió Lorenzo con paciencia. Estos antibióticos evitan la infección mejor que cualquier tratamiento antiguo. Joseba gruñó algo incomprensible, pero cedió al tratamiento. Días después, cuando la herida cicatrizó limpia y rápida, el rumor se extendió. El médico del pueblo sabe. Fue en una de esas consultas de rutina que Lorenzo escuchó algo que le congeló la sangre. Había escuchado a Amaya Larramendi, una joven madre de 2 hijos que llevaba tiempo quejándose de insomnio y tristeza. Mientras la revisaba, sus ojos se humedecían y su voz se quebraba. ¿Cuánto tiempo te has sentido así?, preguntó Lorenzo escribiendo en su cuaderno. Perdí a Miquel, mi tercer hijo. Lo siento. ¿Cuándo? Nació hace 6 meses, estaba bien, lloraba. Las hermanas Beaumont dijeron que era un niño sano y hermoso, pero a la mañana siguiente su voz se rompió. Simplemente dejó de respirar. Dijeron que a veces sucede, que los bebés son delicados. Lorenzo asintió con simpatía profesional, pero algo en su cerebro se encendió. Tomó más notas. Las hermanas Bond, ellas parieron. Sí, doctor, lo de siempre. Son las únicas parteras del valle. Lo han hecho durante décadas. Las semanas siguientes, Lorenzo abrió los ojos. Siempre que atendía a una puérpera con síntomas de depresión posparto, indagaba sobre partos anteriores. Las respuestas formaban un diseño perturbador. Perdí 2 antes de mi primera hija. Las hermanas dijeron que era la voluntad de Dios. Mi primer hijo murió al 3er día. Complicaciones, dijeron. Tuvimos mellizos. Solo uno sobrevivió. El otro era demasiado débil, según las bombonas. Una noche, tras cerrar el consultorio, Lorenzo extendió sobre su escritorio todos los archivos que había reunido. Exigió al ayuntamiento los libros parroquiales de bautismos y exequias de los últimos 20 años. El padre Miquel, desconcertado por si lo piden, se los proporcionó sin cuestionar. Lo que Lorenzo encontró al analizar los datos lo dejó sin aliento. En Vallos, entre 1836 y 1854, habían nacido unos 250 niños. De ellos, 83 habían fallecido antes de cumplir 1 mes de vida.
una tasa de mortalidad infantil del 33%. Eso en sí mismo no era raro en ese momento. La mortalidad infantil en la España rural del siglo XIX se situaba en torno al 20 a 30%. Pero cuando Lorenzo desglosó los datos por partera, descubrió algo escalofriante. De los 83 bebés fallecidos, 81 habían sido atendidos por las hermanas Beaumont. Los otros 2 habían sido partos de emergencia en los que las hermanas no habían llegado a tiempo, y ambos bebés habían sobrevivido hasta la edad adulta gracias a otras mujeres del pueblo. Lorenzo comprobó los datos 1, 2, 3 veces. Revisó errores, buscó explicaciones alternativas, pero los números no mentían. Esto no puede ser una coincidencia, escribió en su diario esa noche con mano temblorosa. Algo andaba mal, pero sabía que los números no eran suficiente. Necesitaba más, necesitaba testigos, necesitaba pruebas que pudieran resistir en una sala del tribunal. Empezó a hacer preguntas más directas. ¿Cómo habían muerto exactamente los bebés? ¿Cuáles habían sido los síntomas? Algo extraño ocurría en los partos. Las respuestas eran ligeramente coherentes. Dejó de respirar por la noche. Se puso blanco como el hielo. Las hermanas dijeron que su corazón era débil, pero había más. Una mujer recordaba que su bebé tenía una pequeña mancha de nacimiento en el hombro y Aurelia había mencionado algo sobre marcas oscuras. Otra dijo que Catalina le había dado una pócima para fortalecer al niño y que éste había muerto esa noche. Un padre relató que su hijo nació con un dedo adicional en el pie derecho y que las hermanas se habían puesto tensas durante todo el parto. Lorenzo comenzó a frecuentar el cementerio local. Las tumbas infantiles eran pequeñas y se hallaban agrupadas en una zona separada bajo un conjunto de cipreses. Muchas no eran más que una cruz de madera con un nombre casi borrado. Algunas ni siquiera eso. ¿Dónde están los demás?, preguntó. En los archivos figuraban 81 muertos, pero el cementerio tenía tal vez 40 tumbas de niños. Una tarde, al regresar a su consultorio, Lorenzo pasó frente a la casa de las hermanas Beaumont. Era un edificio robusto de piedra gris, con ventanas estrechas y techo oscuro de pizarra. Pero lo que le llamó la atención fue el jardín, rosales, blancos, decenas de ellos alineados en perfecta formación, floreciendo a pesar de que el otoño estaba avanzado. Algo antinatural en esa exuberancia, algo inquietante en su simetría. Isabeli estaba podando uno de los rosales. Lo observó y le dedicó una mirada de un segundo que pareció una losa en el pecho de Lorenzo. Era una mirada de «sé lo que estás pensando y estás entrando en aguas peligrosas». Aquella noche, Lorenzo le escribió una carta al juez, Rafael Lérida de Pamplona. Era un informe bien elaborado, lleno de estadísticas, testimonios anónimos y una solicitud de investigación. No decía nada explícitamente, pero el mensaje estaba ahí. Algo criminal se estaba gestando en Valcarlos y las hermanas Beaumont estaban en medio. Envió la misiva con un hombre de confianza y esperó. 3 semanas, 4. Lorenzo empezó a temer que su carta se hubiera perdido, o peor aún, que hubiera sido ignorada. Pero una mañana, fría de diciembre, 2 agentes de la justicia irrumpieron en el pueblo, montados en caballos negros y con órdenes de registro firmadas por el juez Lérida. La noticia corrió como la pólvora. Para el mediodía, todo Vallos sabía que las hermanas Beaumont estaban siendo investigadas. Las reacciones fueron mixtas. Algunos defendían a las hermanas con uñas y dientes. Son santas mujeres.
Esto es una persecución. Otros empezaron a recordar cosas que habían olvidado, coincidencias que ahora parecían oscuras. Lorenzo siguió a los oficiales a la residencia de las Beaumont. Cuando llamaron, Aurelia abrió la puerta. Su rostro, generalmente tranquilo, estaba mortalmente pálido. Sus ojos fueron de los agentes a Lorenzo y en ellos vio algo que no esperaba. Alivio, como si hubiera estado esperando esto durante años, como si el peso de un horrible secreto finalmente estuviera a punto de serle quitado de encima. «Entren», dijo con voz vacilante. «Entren». Era ya. Hora. Y entonces Lorenzo supo, sin lugar a dudas, que todo lo que había sospechado era cierto y probablemente mucho, mucho peor de lo que había imaginado. El registro de la casa de las hermanas Beaumont se inició en la mañana del 15 de diciembre de 1855. La niebla envolvía vallos como un sudario gris, y el silencio de la mañana solo se rompía por el sonido de los cascos de los caballos de los oficiales sobre la plaza. El juez Rafael Lérida había venido de Pamplona con 4 guardias civiles, un escribano y el doctor Lorenzo Aranda, que había pedido él mismo estar presente en la inspección. Lérida tenía 52 años, veterano de 1000 casos criminales, conocido por ser meticuloso e imparcial. Había leído el informe de Lorenzo 3 veces antes de decidirme a investigar yo misma. Sí, esto es cierto, le había dicho a Lorenzo en privado. Será el caso más monstruoso en el que haya trabajado. Las hermanas Bond los esperaban. En la puerta de su casa. Iban vestidos con su habitual ropa negra, pero algo había cambiado. Isabel seguía erguida, su rostro severo, pero sus manos temblaban. Catalina miraba al suelo, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Aurelia lloraba, apretando un rosario entre los dedos hasta que los nudillos se pusieron blancos. Por mandato del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, comunicó el juez Lérida, exhibiendo el documento sellado, quedan en suspenso por el momento en régimen de investigación por sospecha de negligencia criminal en obstetricia. Esta propiedad se va a registrar. Isabel asintió una vez. Hemos servido a Dios por 20 años, dijo con firmeza. Si Él quiere probar nuestro trabajo, que lo haga. No tenemos nada que esconder. Los agentes entraron. La casa olía a incienso, a cera de velas, a algo más. Un olor dulce y enfermizo que Lorenzo no reconoció de inmediato. Las paredes estaban desnudas a excepción de crucifijos de madera oscura. Los muebles, sencillos, prácticos. Todo estaba colocado con una exactitud casi obsesiva. El registro se inició en la planta baja. El salón principal no mostró nada fuera de lo normal. Una mesa larga, sillas de madera, un armario con platos y vajilla. La cocina estaba limpia, con las ollas colgadas en ganchos sobre el fogón apagado. Un oficial inspeccionó la despensa. Sacos de harina, tarros de conservas, jamones colgando del techo. Fue en el primer piso donde empezaron a hallar cosas. La habitación de Aurelia hizo que el escribano se signara sin querer. Las paredes estaban llenas de imágenes religiosas, santos, vírgenes, ángeles, escenas del fin del mundo. Pero algo en la elección le inquietaba. No eran imágenes familiares de devoción, eran imágenes violentas. El martirio de San Sebastián atravesado por flechas, Santa Lucía con sus ojos en una bandeja, el juicio final con pecadores arrastrados al infierno por demonios grotescos. En el centro de la habitación, el altar improvisado con decenas de velas y, alrededor de las velas, pequeñas cosas que marearon a Lorenzo.
mechones de pelo de bebé atados con cintas blancas, uñitas guardadas en cajitas de madera, dientes de leche, todo etiquetado con nombres y fechas. «Dios mío», susurró uno de los guardias. El juez Lérida se volvió hacia Aurelia, que sollozaba en el pasillo. «¿Qué es esto?» «Recuerdos», respondió ella, con lágrimas en los ojos. «De las almas que mandamos al cielo, para que no se olviden de rezar por ellas todas las noches». «Mandamos al cielo», repitió Lorenzo, con la indignación creciendo en su pecho. «¿Qué quiere decir?» Pero Aurelia solo pudo seguir llorando, sin poder articular palabras. La habitación de Catalina fue aún más perturbadora. Los estantes repletos de frascos etiquetados en latín. Aconitum napelus, conium maculatum, taxus vacata. Lorenzo lo reconoció al instante. Acónito, cicuta, tejo, todos venenos mortales. «Soy partera», aclaró Catalina, con voz plana cuando el juez se lo preguntó. «Necesito calmantes para el dolor, para facilitar los partos difíciles. Estas no son hierbas medicinales», respondió Lorenzo sosteniendo un frasco de extracto de belladona. «Estas son sustancias mortales y en estas concentraciones podrían matar a un adulto, mucho menos a un bebé». Catalina no respondió. Bajó la mirada, pero fue en la habitación de Isabeli donde descubrieron la evidencia incriminatoria. El diario estaba guardado en un cajón cerrado con llave. El guardia reventó la cerradura y el juez Lérida, al hojear las primeras páginas, palideció. Pasó página tras página en silencio creciente. Los demás esperaban. Finalmente habló, su voz temblando de una manera que Lorenzo nunca olvidaría. «Esto es una confesión completa de múltiples asesinatos, docenas de ellos». El escribano se puso a escribir mientras el juez leía en voz alta trozos del diario. 22 de julio de 1838. Hija de Eneco y Mayalen Goyena. Nació con los ojos muy separados. Marca de la imperfección divina. Catalina le dio una dosis suave. Enterramos el 7º rosal. Gloria a Dios en las alturas. 3 de enero de 1842. Mellizos de la familia Urdangarín. El segundo nació con el cordón umbilical en el cuello, ya muerto. Solo aceleramos lo inevitable. El rosal número 23 crece. 19 de septiembre de 1847, hijo de la extranjera Lorea Iriarte. Nació aparentemente perfecto, pero Aurelia vio la oscuridad en su alma. No podíamos dejar que envenenara el valle. La madre sospecha. Debemos estar más atentas. Página tras página, año tras año, nombres, fechas, métodos, todo registrado con la exactitud de un cajero de banco anotando transacciones comerciales. El juez Lérida cerró el diario con manos temblorosas. «¿Cuántos?», preguntó al escribano que había estado contando mientras escribía. «Según este registro, señor juez, 87, desde 1836 hasta 1854, se hizo un silencio absoluto en la habitación. 87 bebés, casi un siglo de vida humana extinguido antes de empezar». Lorenzo sintió que las rodillas se le doblaban. Tuvo que sentarse en la cama de Isabel para no caer. Había temido lo peor, pero el horror era más allá de lo imaginable. «El jardín», dijo de pronto. «Los rosales. Ella dice que después de cada uno va a plantar rosales». El juez Lérida entendió al instante.
que graben el jardín ahora. Los guardias bajaron corriendo las escaleras. Lorenzo lo siguió con las piernas temblorosas, pero con la necesidad de verificar lo que ya sabía en su corazón. El jardín trasero era tal como lo recordaba: rosales blancos alineados en filas perfectas, algunos más ancianos, de tronco grueso y retorcido, otros más jóvenes, meros arbustos, pero todos florecientes, todos vivos, todos nutridos por Trigan Palace, ordenó el juez. Caben bajo el primer rosal. Menos de 10 minutos y ya estaban en el aire. Encontrar el primer cuerpo, o lo que quedaba de él. El tiempo y la tierra habían hecho lo suyo, pero todavía se podían reconocer los huesecitos, el cráneo diminuto, los restos de la tela blanca que una vez fue mortaja. Lorenzo se apartó y vomitó en la pared de la casa. No era el primer cuerpo que veía en su carrera como médico, pero esto era diferente. Esto era un bebé, un niño que nunca llegó a vivir, a reír, a crecer. Cavaron debajo de otro rosal, y otro y otro. Cada palada desenterraba los mismos restos horribles, pequeños esqueletos acurrucados en posición fetal, como si hubieran sido enterrados durmiendo. Al anochecer habían desenterrado 12 cuerpos. El juez Lérida suspendió las excavaciones hasta que pudieran traer más hombres y material adecuado de Pamplona, pero todos sabían lo que hallarían: más de 80 tumbas, una por cada rosal blanco del jardín. Las hermanas Beaumont fueron arrestadas esa noche. Isabel se mantuvo erguida hasta el final, dirigiéndose al carruaje que las iría a la cárcel con la cabeza en alto y la espalda recta. Catalina caminaba en silencio, su mirada fija en la distancia. Aurelia tuvo que ser arrastrada, llorando y gritando. Era la voluntad de Dios. Nos lo ordenó. El arcángel Miguel me habló. Éramos mensajeros del cielo. Todo el pueblo se había reunido para ver el arresto. Algunos lloraban, otros gritaban groserías a las hermanas. Muchos solo observaban en shock, sin poder comprender lo que estaban viendo. Amaya Larramendi, la joven madre que había perdido a su tercer hijo meses atrás, se abrió paso entre la multitud hasta el carruaje. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, pero había algo más en su mirada, una rabia reprimida durante años. «Mi bebé», gritó. «Mataste a mi bebé. Estaba sano, lloraba. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste?» Isabel la observó desde la ventana del carruaje. Por primera vez, su fachada de calma se resquebrajó. Por un instante pareció casi humana. «No lo entenderías», susurró. «Nadie lo sabrá, pero salvamos al mundo de la oscuridad, una persona a la vez». El carruaje se puso en marcha, custodiado por guardias civiles a caballo. Lorenzo se quedó mirando hasta que se desvaneció en la niebla del atardecer, llevándose con ella a 3 mujeres que, en nombre de Dios, habían cometido atrocidades que él nunca habría imaginado. Ayer el pueblo de Valcarlos no durmió. Las madres abrazaban de nuevo a sus hijos vivos. Los padres lloraban a los hijos perdidos. Ahora, con la horrible certeza de que no había sido voluntad de Dios, sino el veneno consciente de mujeres enloquecidas por una fe pervertida. Y en su celda sobre la herrería, Lorenzo Aranda anotó en su diario: «He visto el mal en su forma más pura. No tiene cuernos ni rabo, como la iglesia nos cuenta. Llega vestido de negro y con un crucifijo al cuello citando la Biblia. El mal se disfraza de piedad. Y eso, Dios mío, es lo más aterrador». Las excavaciones.
Las semanas que siguieron continuaron. Finalmente, desenterraron 91 cadáveres bajo los rosales blancos del jardín de las hermanas Beaumont. 91 bebés jamás nacidos, 91 futuros perdidos, 91 familias destrozadas por mujeres que pensaban que estaban haciendo el trabajo de Dios. El horror de Bayos había sido revelado, pero el juicio apenas comenzaba. El juicio de las hermanas Beaumont comenzó en Pamplona el 8 de septiembre de 1856, casi 9 meses después de su detención. El caso había conmocionado a toda España. Los periódicos de Madrid, Barcelona, Sevilla, llenaban sus páginas a diario con titulares cada vez más alarmantes. Las ángeles de la muerte de Navarra, el jardín del horror, 91 víctimas inocentes, parteras asesinas que juraban actuar por Dios. La sala del tribunal en el Palacio Real de Navarra estaba repleta. Habían llegado desde Valcarlos más de 50 personas, padres y madres, que habían perdido a sus hijos, familiares que buscaban respuestas, curiosos, morbosos, atraídos por la fama del caso. El juez Rafael Lérida presidía desde su sitial elevado, con 2 jueces adjuntos. El fiscal era un hombre llamado Ignacio Mendizábal, famoso por su oratoria mordaz y su tenacidad implacable. Las reclusas fueron traídas encadenadas. Los meses en la cárcel se habían hecho un lugar en ellas. Isabeli había adelgazado. Su rostro anguloso ahora parecía casi cadavérico, pero su mirada permanecía desafiante. Catalina parecía una muñeca de cristal a punto de romperse al menor viento. Aurelia había envejecido 10 años. Su cabello, antes negro, ahora estaba salpicado de canas, y sus ojos hundidos ya no lloraban como si hubiera agotado todas sus lágrimas. El fiscal Mendizábal abrió el juicio con un discurso que dejó a la sala en silencio. Este tribunal se enfrenta hoy a un caso sin parangón en la historia del derecho español. No estamos juzgando un crimen pasional, no estamos juzgando un robo que salió mal. Estamos enjuiciando una conspiración sistemática de 2 décadas. Terminó asesinando intencionalmente a 91 bebés recién nacidos. Bebés indefensos asesinados no por necesidad, no por locura, sino por una creencia fanática de que estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Mostró el diario de Isabelí, lleno de banderines de colores. Esto es una confesión completa. Nombres, fechas, métodos. Las imputadas registraron cada asesinato como si fuera una transacción comercial y lo peor, en ningún momento muestran arrepentimiento. Arrepentimiento. Solo satisfacción por el deber cumplido. En los primeros 3 días del juicio, el fiscal fue presentando evidencia tras evidencia. Los frascos de veneno en la habitación de Catalina, analizados por químicos de la universidad, revelaron concentraciones mortales de varias toxinas. Los restos desenterrados del jardín fueron analizados por médicos forenses, algunos de los cuales hallaron indicios de envenenamiento en los huesos mejor conservados. Pero lo más desgarrador fueron los testimonios de las familias. Amaya Larramendi se acercó al podio vacilando. Iba vestida de negro de los pies a la cabeza y sus manos retorcían un pañuelo blanco. «Mi hijo Miquel nació sano», dijo con la voz entrecortada. Lloraba, estaba bien coloreada. Las hermanas me dijeron que todo había salido bien, que era un niño perfecto. A la mañana siguiente, cuando fui a darle de mamar, estaba frío, azul, muerto. ¿Las hermanas Beaumont dieron alguna explicación?, preguntó el fiscal. Dijeron que sucede,
que algunos bebés nacen con él. Corazón débil, que Dios quería. Yo les creí porque, ¿cómo iba a saberlo? No pudo seguir. Se derrumbó en sollozos. Un alguacil tuvo que sacarla del estrado. Un testimonio tras otro, el patrón era el mismo. Bebés que nacían sanos, muertes inexplicables en las primeras 24 horas, vagas explicaciones de las hermanas, y siempre, siempre el consuelo de que era la voluntad de Dios. El doctor igualmente. Lorenzo Aranda rindió testimonio, presentando sus estadísticas que evidenciaban la imposibilidad matemática de que tantas muertes fueran casualidad. La probabilidad de que 81 de 83 muertes infantiles se produjeran en las mismas parteras por causas naturales es 0, detalló. Menos del 0,001% de probabilidad. En la práctica es imposible. Cuando llegó el momento de la defensa, el abogado de las hermanas, un anciano llamado Sebastián Urdiales, que había tomado el caso más por deber que por convicción, trató de alegar locura transitoria. Mis pacientes tenían alucinaciones religiosas, afirmó. De verdad pensaban que estaban obedeciendo a Dios. No son asesinas comunes, son mujeres enfermas que necesitan tratamiento, no prisión. Pero el fiscal destrozó ese argumento. Si estaban locas, ¿por qué encubrieron sistemáticamente sus acciones durante 20 años? ¿Por qué lo registraban todo? ¿Por qué nunca revelaron su misión divina al padre Mikkel o a ninguna autoridad religiosa? Las locas no planifican. Las locas no se esconden. Estas mujeres sabían lo que hacían. Lo sabían que era un crimen y lo hicieron de todos modos. El momento más tenso del juicio se produjo cuando Isabel solicitó la palabra. El juez Lérida, a regañadientes, le dio la palabra. Se puso en pie con dificultad, las cadenas resonando en sus muñecas. No soy una asesina, dijo con firmeza, mirando directamente al juez. Soy una soldada de Dios. 20 años vi que ustedes no entienden. Vi la oscuridad envolviendo a los recién llegados, nacidos. Le vi marcas del diablo en la piel. Vi auras de almas perdidas antes de que pudieran corromper el mundo. Un grito de indignación recorrió la sala. El juez golpeó su mazo. Las marcas de nacimiento no son casualidad, prosiguió Isabeli. Son sellos. Cada anomalía, cada defecto, es una señal de que ese niño no debe vivir. Y cuando el arcángel Miguel me habló aquella noche de tormenta de 1836, me reveló mi misión, ser una guardiana, una protectora de la limpidez del mundo. ¿Y nunca sintió culpa?, preguntó el juez Lérida, entre fascinado y horrorizado. Nunca dudó de su misión. Isabel lo observó. Culpa por salvar al mundo, por mandar al cielo almas puras antes de que se corrompieran. No, señoría, solo lamento no haber hecho más. El silencio que se produjo a continuación fue absoluto. Incluso el fiscal Mendizábal se quedó sin palabras ante la inhumanidad de la respuesta. Catalina, cuando por fin. Lo dijo de forma menos pomposa, pero no menos aterradora. Solo obedecía a mi hermana mayor, dijo en voz plana. Isabel lo veía, yo solo lo hacía más fácil, lo hacía misericordioso, sin dolor, rápido. Creí que era lo correcto. Aurelia, en cambio, se derrumbó cuando la interrogaron. Yo no quería grito, no quería, pero Isabeli decía que era pecado desobedecer a Dios. Rezaba por ellos, todas las noches, guardaba cabellos.
para incluirlos en mis oraciones. Si rezaba lo suficiente, Dios me perdonaría, me haría ver que era necesario. Pero usted misma reconocía como señalados a ciertos bebés, ¿no?, preguntó el fiscal. Aurelia asintió entre lágrimas. Veía cosas sombras alrededor de ellos. O tal vez solo las imaginaba porque Isabel me decía que las viera. Ya no sabía qué era verdad y qué me hacía creer. Las discusiones se extendieron por 2 días. El veredicto se leyó el 17 de septiembre de 1856, ante una audiencia tan repleta que se apiñaban en los corredores y escaleras del palacio. El juez Lérida se levantó y leyó con voz grave. Tras haber analizado toda la prueba rendida, haber escuchado a las víctimas, haber escuchado a las acusadas confesar, este tribunal resuelve. Isabel E. Beaumont, la autora intelectual y material de estos delitos, fue acusada de 87 cargos de asesinato en primer grado. Se le condena a muerte por garroteville, sentencia a ejecutaren. El plazo de 30 días. Un grito y aplausos se alzan en la sala. El juez golpeó su mazo hasta que el orden fue restaurado. Catalina Beaumont, cómplice y envenenadora en serie, culpable de 87 asesinatos en primer grado, se le condena a cadena perpetua a cumplirse en el convento-prisión de Santa Clara, en Estella. Aurelia Beaumont, cómplice menor, pero participante en 87 asesinatos, 87 cargos, de complicidad en asesinato, se le condena a cadena perpetua, a cumplirse en el mismo establecimiento. Las 3 hermanas no se movieron. Isabel permaneció inexpresiva. Catalina solo cerró los ojos. Aurelia seguía llorando en silencio, como había hecho durante todo el juicio. Isabel y se ejecutó el 4 de octubre de 1856 en la plaza del Castillo de Pamplona. Miles de personas lo observaron. Subió al patíbulo con paso firme. Rehusó la venda para los ojos y sus últimas palabras fueron: Dios me juzgará, no ustedes, y en su presencia seré exonerada. El garrote Bill hizo su trabajo en un abrir y cerrar de ojos. Su cuerpo fue sepultado en una tumba sin nombre en el cementerio de la prisión, sin cruz ni lápida. Las autoridades querían que su nombre se perdiera en el olvido. Catalina sobrevivió apenas 6 años en prisión. Contrajo tuberculosis en 1860 y murió en febrero de 1862 sin haber pronunciado una palabra más después de su sentencia. Su último acto fue escribir al obispo de Pamplona pidiendo perdón por sus pecados. El obispo nunca respondió. Aurelia murió en 1879. Estuvo 23 años en la cárcel, rezando, asistiendo a todos los oficios religiosos del convento-prisión. Según las monjas que la cuidaron, hasta el día de su muerte, juraba haber actuado bajo mandato de Dios. Murió de neumonía a los 58 años, creyendo que un día en el cielo sería reivindicada. El pueblo de Valcarlos nunca se recuperó del escándalo. Durante años fue conocido como el pueblo de las parteras asesinas. Muchas familias se marcharon, incapaces de continuar viviendo en un lugar manchado por tal horror. La casa de las hermanas Beaumont fue destruida por completo en 1857. Cada piedra rota, cada viga quemada, cada rosal blanco arrancado de raíz. En su lugar se colocó una cruz de piedra de 3 metros de alto con una placa que decía: en memoria de los 91 niños inocentes, que sus almas descansen en paz eterna. 1,836,155.
El caso de las hermanas Beaumont trascendió los tribunales de Navarra e inspiró una legislación más rigurosa para regular la práctica de la obstetricia en toda España. Se crearon exigencias de capacitación, sistemas de vigilancia y protocolos para investigar muertes infantiles sospechosas. Ya no sería posible que 3 parteras analfabetas manejaran todos los partos de una región. El doctor Lorenzo Aranda siguió ejerciendo en Valcarlos hasta 1860, en que por fin aceptó una plaza en el Hospital General de Madrid. Trajo consigo todo el historial del caso, que finalmente donó a la Facultad de Medicina como material de estudio sobre psicología criminal y fanatismo religioso. Escribió varios artículos sobre el caso, siempre en el anonimato, incapaz de vincular públicamente su nombre con esos sucesos. En su diario, poco antes de morir en 1889, escribió: «Han pasado 33 años desde que conocí el secreto de las hermanas Beaumont. He tratado a cientos de pacientes. He salvado muchas vidas, pero nunca olvidaré a los 91 niños que no pude salvar porque llegué demasiado tarde. A veces me despierto y me pregunto, ¿cuántos más? Habrían muerto si no hubiera hecho caso a las cifras. ¿Cuántos más habrían sido enterrados bajo rosales blancos? La respuesta me asusta y me alivia al mismo tiempo. Quizás decenas más. El mal no se detiene solo, hay que detenerlo. Y para detenerlo, primero debemos verlo, incluso cuando se disfraza de piedad». Alegría, casi 2 siglos después, el caso de las hermanas Beaumont aún se estudia en las facultades de Medicina, Psicología y Criminología. Es uno de los primeros asesinos en serie documentados en la historia moderna de España, y el primero movido por delirios religiosos. La cruz de piedra en Vallos aún se alza. Cada año, el 4 de octubre, día en que Isabeli fue ejecutada, las familias de las víctimas depositan 91 rosas blancas al pie del monumento. Ya no representan la muerte sino el recuerdo y advertencia, porque el horror en el caso de las hermanas Beaumont no fue lo que hicieron, sino cuánto tiempo pudieron hacerlo sin que nadie se diera cuenta. Durante 20 años, todo el pueblo convivió con el mal absoluto, adorando a 3 mujeres que mataban bebés en nombre de Dios. Y esa es tal vez la moraleja más oscura de esta historia. El mal no siempre avisa. A veces va de negro con un crucifijo al cuello hablando de salvación y limpieza. A veces se disfraza de piedad y cuando finalmente se revela, la pregunta que siempre queda en la mente de quienes lo observaron: ¿cómo no lo vimos venir? Si esta historia te conmovió, comenta qué te pareció. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos cuentos. Y recuerda, la realidad siempre es más aterradora que la ficción.